Buenos días, queridos estudiantes de la institución educativa Alexander von Humboldt. Les saluda la profesora Geraldine Carlos y vamos a iniciar el día de hoy con nuestras clases de comunicación, ¿sí? Muy bien, chicos, felicitarlos por estar haciendo unos muy buenos trabajos. Espero que continúen así. Recuerden que nunca tenemos que dejar de aprender y que esta vez lo estamos haciendo de manera virtual, pero espero verlos muy pronto, chicos. Conocerlos a cada uno de ustedes. ¿Sí? Muy bien, además antes de comenzar, no se olviden siempre de escribir en su cuaderno de manera ordenada, de manera limpia. Muy bien, ¿para qué? Ya les había dicho, ¿verdad? Para que facilite el estudio de sus temas. Muy bien, chicos, entonces comenzamos con la continuación en realidad de la clase pasada, porque en la clase pasada habíamos hablado de los sustantivos. Habíamos dicho que los sustantivos eran una categoría gramatical, ¿sí? ¿Qué pasa con esta categoría? Que nos ayuda a estudiar o a saber, a identificar a las personas, animales, cosas, ¿verdad? Sentimientos también. Ahora, todo lo que hemos mencionado, ¿qué son? Sustantivos. Pero recordemos que hay tipos de sustantivos. Nosotros podemos reconocer a los siguientes tipos. Vamos a ver. Tenemos aquí a los sustantivos comunes, concretos, individuales, propios, abstractos y colectivos. ¿Sí? ¿De qué se tratará cada uno de ellos? Yo estoy segura que ustedes ya lo han visto en años anteriores, pero vamos a volver a recordarlos porque es muy importante, ¿sí? Tenemos a los sustantivos comunes. Mis sustantivos comunes, claro. Los sustantivos comunes te hablan de elementos generales. Por ejemplo, si hablamos, como dice acá mi ejemplo, de un perro, hablamos de un perro de repente que yo no conozco, ¿no? Es un perro en general, ¿no? De repente está pasando por mi casa y le digo a mi mamá, ¿no? Mamá, acabo de ver un perro. No sé su nombre, no sé nada más del animalito, ¿verdad? Igual de una ciudad en común, dice, nombran a cualquier persona, animal o cosa de una clase determinada. No sabemos nada de esa ciudad, solamente sabemos o estamos hablando de una ciudad en general. No especificamos qué ciudad, porque si nosotros especificamos a un elemento, a un individuo, estamos hablando entonces de sustantivo propio. Y el sustantivo propio sí te habla de un elemento distinguiéndola del resto de los de su clase. Por ejemplo, si hablamos esta vez de un perro, ya no hablaremos de un perro general, sino diremos Toby, diremos Lassie, Chester, Burbuja, Chocolate, como se llame tu mascota, ¿verdad? De repente, si hablamos de una ciudad, hablaremos de Lima, hablaremos de Madrid, ¿correcto? Ya le pondremos un nombre propio. De repente, y si hablamos de países, también nombre propio, Perú, Argentina, Ecuador, Colombia, ¿correcto? Muy bien, chicos. Entonces, pasemos al siguiente. Hablemos de sustantivos concretos. Los sustantivos concretos son aquellos que yo puedo palpar con mis sentidos, ya sea por el sentido de la vista, del tacto, del olfato, puede ser por el sentido del gusto, ¿sí? Muy bien, por ejemplo, si yo digo acá lámpara, de repente tienes una lámpara en casa, ¿verdad? Y lo puedes observar en este momento. Muy bien, yo la lámpara la puedo ver, la puedo tocar, ¿verdad? Puedo saber de qué color es, puedo saber para qué sirve, si está prendida, si está apagada, ¿verdad? Entonces, como yo lo puedo palpar, lo puedo sentir a través de mis 5 sentidos, entonces será concreto. Es necesario que yo lo tenga que percibir con mis 5 sentidos.
No, puede ser con dos, puede ser con tres, puede ser con uno, pero la idea es que tú lo llegues a percibir. Si tú lo llegas a percibir, entonces es concreto. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si a mi sustantivo yo no lo puedo percibir con ninguno de mis sentidos? Entonces, esto sería abstracto. Normalmente hablamos de sentimientos, de ideas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo te digo muerte, ¿verdad? Que no puedes saber cómo es. No tenemos ni idea de cómo es. Tenemos tal vez una idea de cómo puede ser la muerte, pero no la conocemos. No sabemos si es alta, bajita, si es negra, si es blanca, ¿verdad? Igual cuando hablamos de amistad, sabemos que es tener un amigo, podemos ver a mi amigo, pero no podemos ver a la amistad. Solo lo podemos de repente, podemos tener una idea nada más de amistad, pero no sabemos cómo en realidad es. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Miss, ¿y el tiempo será concreto o será abstracto? Será abstracto, ¿verdad? Porque tampoco lo puedo sentir, el tiempo, no sé cómo es. Yo puedo vivir las experiencias diarias a través de un tiempo, pero exactamente el tiempo no lo conozco cómo es, ¿no? Muy bien, entonces pasemos al siguiente. Hablemos de sustantivos individuales y colectivos. Individuales cuando yo te nombro a un solo ser y colectivo cuando te nombro a un conjunto de seres. Aquí tenemos a veces confusión, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo abeja, ¿el colectivo sería abejas? No, ¿verdad? No es el colectivo. Porque si yo te digo abeja y abejas, estaría hablando de singular y plural. Pero cuando yo te hablo de colectivo, te hablo de un conjunto de ese elemento. Por ejemplo, el colectivo de abejas sería, muy bien, podría ser panal, ¿verdad? Si te hablo de colectivo de pájaro, tú me dices bandada. Si te hablo del colectivo de oveja, tú me dices rebaño, ¿verdad? Hagámoslo al revés. ¿Qué pasa si te digo el individual de biblioteca? Muy bien, tú me dices libro, ¿sí? Y si te digo el individual de repente, caserío, tú me dices casa. Muy bien. De esa manera estamos hablando de los sustantivos individuales y colectivos, ¿sí? Queremos más ejemplos, Miss. Muy bien, tenemos a comunes acá. Sustantivos comunes, casa, gato, profesor, ¿verdad? Porque no nombran a un ser específico. Pero si quiero nombrar a un ser específico, entonces hablamos de sustantivos propios. Hablamos aquí de Diego, Londres, Chile. Si hablo de Diego, hablo de una persona, ¿no? En especial. Londres, de una ciudad en especial. De Chile, de un país también específico. Hablaba de sustantivos abstractos cuando no los puedo percibir con mis sentidos, como el amor y el miedo, y hablo de concretos cuando sí los puedo percibir, tocar, ver, escuchar, como la carta y el pájaro, ¿verdad? La música es concreto o es abstracto. La música será, a ver, piensa, si yo lo puedo escuchar, que yo escucho la música, entonces muy bien, es concreto. Hablamos de individuales cuando hablo de un solo elemento y colectivo de un conjunto de ese elemento, ¿no? Por ejemplo, teníamos acá el colectivo de oveja, rebaño, te lo había mencionado, el colectivo de perro, jauría, el colectivo de abeja, muy bien, panal o enjambre. Ambos son sustantivos colectivos. Siguiendo, tienes a las actividades. La primera actividad será, tendrás que completar el sentido de la oración con el sustantivo colectivo, dice de la palabra en negrita. A ver, vamos a ver. Tienes número 1, dice. Una bella flor destaca en este, tú vas a colocar el sustantivo colectivo de flor al costado de un sustantivo colectivo que le dé sentido a mi oración. ¿Sí?
Por ejemplo, podría colocar yo en este ramo, ¿no? Porque el ramo es el sustantivo colectivo de flor. Y así lo vas a hacer hasta el número 4. Y en la número 2 me dice, escribe 3 sustantivos propios a los sustantivos comunes que siguen. Te he mencionado departamentos. Tú escribes 3 nombres de departamentos. Por ejemplo, puede ser Junín, Ayacucho, Arequipa, ¿verdad? Nombres de departamentos. Ríos, tú pones 3 nombres de ríos y jugadores también, 3 nombres de jugadores. Continuando, vamos a ver acerca de una lectura o de un tipo de texto que a ti te agrada bastante, ¿verdad? Desde pequeñito la mamá te contaba estos tipos de textos. ¿De qué estamos hablando? Del cuento. El cuento me menciona muchos personajes imaginarios, me hace recordar mi infancia, a mí cuando mi mamá me leía todas las noches los cuentos. Pues ahora sabemos que este tipo de textos tienen una finalidad, tienen un significado. Dice, ¿qué es? El cuento es una narración corta, no es larga, es corta, en la que intervienen personajes que realizan acciones en un lugar y en un tiempo determinado. ¿Sí? Vamos a ver esto. El cuento tiene una estructura. También lo sabes, ¿verdad? La introducción es cuando comienza la historia. Aquí se presentan a los personajes, se presenta el lugar en donde se está desarrollando este cuento. Por ejemplo, en el caso de lo que más te gustó, a ver, la Caperucita Roja. ¿Cuál sería la parte inicial? Cuando te presentan a quién, te dicen, ¿no? En un lugar lejano vivía una niña que la llamaban Caperucita Roja. ¿Por qué? Porque siempre utilizaba un chal de color rojo. Ella vivía con su madre en el bosque. Ahí te han presentado a quiénes, a los personajes, y te han presentado, te han dicho también en dónde estaba viviendo, ¿no? Con quién vivía, ¿correcto? En el desarrollo, en el nudo, es la parte donde se presenta el conflicto o el problema. En nuestro ejemplo sería en la parte donde Caperucita se conoce con el lobo, y el lobo le hace una propuesta, ¿no? A ver quién llega primero a la casa de la abuelita de ese. Entonces, ese sería el problema, a ver si Caperucita acepta o no la propuesta, ¿no? Y al final, el desenlace es la parte donde se soluciona el problema. En nuestro cuento, en nuestro ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que Caperucita acepta el desafío del lobo, ¿no? Llega y el lobo ya se había comido a su abuelita. Y ella encuentra al lobo en el lugar de la abuelita, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Justo pasa un leñador antes de que el lobo ataque a Caperucita y mata al lobo abriendo su barriguita y sacando a la abuelita. Mis, pero eso no existe. Claro, pero el cuento tiene muchas partes fantásticas, imaginarias, ¿no? Que cuando eres pequeñito tú lo escuchas con mucha atención. Ahora que tú ya eres grande, existen cuentos un poco más largos que también son muy interesantes. Pero no olvidemos que el cuento puede ser fantástico, sí, puede ser de un hecho real también, ¿no? Puede ser de ambos. Tenemos a los elementos del cuento. Hablábamos del espacio en donde suceden los hechos. En nuestro ejemplo de Caperucita Roja, ¿en dónde sucedían? En el bosque, ¿no? Si hablamos de tiempo, ¿cuándo suceden los hechos? En Caperucita te narraban de tiempo pasado, ¿no? Había una vez una niña, cuando te dicen había, es de tiempo pasado. El tiempo puede ser pasado, presente o futuro, pero en nuestro ejemplo es de tiempo pasado. La acción, los series de acontecimientos que desencadenan la historia, dice. Y generalmente solo gira en torno a uno, claro. Por ejemplo, en nuestra Caperucita Roja, en nuestro cuento, ¿la acción cuál era? La acción se refiere a la trama, a lo principal que sucede en el cuento. ¿Cuál sería? Muy bien, ¿no? Sería la trama, como Caperucita, ¿no? Como Caperucita, si llega a aceptar la proposición o no de una persona desconocida o de un elemento desconocido, porque recuerda que a nosotros siempre nos dicen que no tenemos que hablar con personas extrañas, pero esa es la acción del cuento, esa es la trama.
si Caperucita acepta o no la, la proposición del lobo, y en realidad ella termina, ¿qué? Aceptando, comunicándose con una persona extraña. Y los personajes, ¿quién protagoniza la historia? Que en nuestro ejemplo sería los personajes serían Caperucita, sería la mamá, tal vez, ¿no? Un poquito interviene la mamá, el lobo, y la abuelita y el leñador que pasaba por ahí cerca, ¿no? Muy bien, tenemos el siguiente cuento, 2 de enero, dice, el conejito y la aritmética. Lo que tú vas a hacer es la siguiente actividad. Vas a leer este cuento, que es pequeño, cortito y muy curioso, y vas a responder en tu cuaderno lo siguiente. Dice, hallar los elementos del cuento anterior en tu cuaderno. Es decir, del cuento 2 de enero, perdón, del cuento El conejito y la aritmética, ¿sí? ¿Qué elementos voy a hallar? Los que te muestro a continuación. Vas a hallar el espacio, donde suceden los hechos, el tiempo, si es pasado, presente o futuro, la acción, qué sucede, qué es lo principal que sucede en mi cuento, y los personajes, quiénes son, si son el conejito, la mamá coneja, de repente hay otro conejito u otro animalito que interviene, eso lo vas a escribir en tu cuaderno, ¿sí? Espero, chicos, que hayan entendido el tema de hoy, que les vaya muy bien en estos días con todas las clases. No se olviden de presentarme la fotito de su trabajo. ¿Ya, chicos? Muy bien, les mando muchos besos, muchos abrazos. Cuídense bastante y nos vemos hasta la siguiente oportunidad. Un abrazo, chicos.